Muy bien, buenas tardes. Siguiendo con el tema que teníamos de el cálculo de masa atómica, ¿verdad? Porque ahí tenemos en nuestra tarea que corresponde para esta semana el cálculo de la masa atómica. Entonces, para hacer el cálculo de la masa atómica, ¿verdad? Ya vimos también un poco de lo que era el porcentaje, el cálculo de la masa atómica, ¿verdad? Lo que conocemos como cálculo de la masa atómica se puede realizar de la siguiente manera. Por ejemplo, ahí dice el problema 3.5 del libro de la página 82. 3.5 de la página 82 dice, pongamos mucha atención, las masas atómicas del cloro. Dice que el cloro tiene un isótopo que en abundancia es de 24.47, que aproximadamente es 24, y el otro que es de 75.53, ¿verdad? Entonces tenemos el cloro, está el cloro que es, se podría decir, 35 y 17. Y tenemos el otro cloro que sería 17 y 37. 17 y 37. Muy bien, entonces ahí lo que hacemos, el que tiene el porcentaje de abundancia acá mayor es el de 75.53, que aproximadamente siempre lo tomamos como 75. Y el otro que sería el de 24, ¿verdad? O aproximadamente 25%. ¿Cómo sacamos esos porcentajes de abundancia? ¿Verdad? Para sacar un porcentaje de abundancia, porque aquí me están pidiendo el cálculo de lo que es la masa atómica promedio del cloro. Entonces lo que es la masa atómica promedio del cloro, masa atómica promedio. Entonces lo que hacemos es lo siguiente, por medio del cálculo del promedio, lo hacemos promedio, sería en este caso 35 por 75 dividido entre 100, ¿verdad? Más, tendríamos 37, que sería 75 dividido entre 100. ¿Verdad? Tendríamos los dos ahí y al final pues tendríamos el cálculo que me daría, tenemos acá, Muchas gracias. Entonces tendríamos acá, si lo multiplicamos así, ¿verdad? Si lo multiplicamos así tendríamos el siguiente cálculo que sería 35 y lo llevamos dentro, lo multiplicamos por 0.75 más 37 por, aquí sería 25, ¿verdad? 25, 0.25. Entonces multiplicamos ahí, tendríamos ahí 35, efectuamos el cálculo ahí, realizamos el cálculo para sacar lo que es el promedio. Para lo que es el promedio, entonces tendríamos 35 por 0.75, 35 por 0.75, 26.25 más 37 por 0.25 más 9.25, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos, si nosotros lo sumamos, ya tendríamos nuestra masa atómica promedio, 9.25 más 26.25. Entonces me quedaría 61, sería 26.25 más 9.25, 35.5, que esa sería mi masa promedio, UMA, ¿verdad? Unidad de masa atómica promedio que tendríamos para el cálculo de estos isótopos. Esto funciona para cualquier tipo de isótopo que nosotros querramos trabajar también. Muy bien. Y había otro problema que decía también, pongamos mucha atención, hay otro problemita que aparece ahí y que se realiza de la siguiente forma también.
Entonces ahí tenemos, en este caso es para calcular la masa promedio cuando tenemos dos isótopos. Ahora, la otra pregunta que aparece ahí es con respecto al cuál es la masa en gramos de 13.2 13.2 unidad de masa atómica, ¿verdad? Entonces acá tenemos que tener mucho cuidado si queremos pasar a gramos. ¿Por qué? Porque una unidad de masa atómica corresponde a una cantidad de peso en gramos, ¿verdad? Y es necesario que tengamos también ciertos elementos para poderlo realizar. Dice la masa atómica 6,3 de litio, calcule la masa natural de los dos isótopos, la masa atómica promedio, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la masa en gramos de 13.2 UMA? ¿Cuántas UMA existen en 8.4? Ahí tendríamos que tener lo que es el elemento que vamos a convertir, ¿verdad? Entonces, en este caso podemos utilizarlo, por ejemplo, con el litio. Ahí tendríamos que tener, por ejemplo, si es el litio como elemento, nosotros sabemos que la masa o peso atómico de litio es de 6 y 7. Tenemos 6 y 7, ¿va? 6 y 7, si nosotros lo vemos en la tabla periódica, ¿verdad? Lo podemos comprobar. En la tabla periódica podemos comprobarlo. Ustedes pueden tener ahí su tabla periódica para poder comprobar que efectivamente sea eso, ¿va? Que sea eso lo que tengamos, ¿verdad? Entonces buscamos el litio como masa atómica. Buscamos el litio. Tenemos que tener mucho cuidado para el cálculo de esto. Miren, ahí hay unas preguntas que son un poquito ambiguas, pero ahí si nos referimos al litio, porque dice cuál es la masa en gramos de 32 o de 13.2 UMA. Pero ahí no tenemos exactamente a qué elemento nos estamos refiriendo. Dice que es 6.941 la masa atómica, o el peso atómico también. Si lo tenemos como masa atómica o peso atómico. 6.91 gramos, ¿verdad? Entonces sería 6, entonces tenemos 6 gramos de litio, ¿verdad? 6 gramos de litio. Entonces, esos gramos son por mol, ¿va? Entonces acá tenemos 6 gramos, en este caso, nosotros tenemos, o me están dando 13.2 UMA, unidad de masa atómica. De litio, entonces tendríamos acá 13.2 UMA de litio. Tendríamos acá un UMA, unidad de masa atómica, que sería los 6 gramos por mol. Entonces acá esto se elimina. Tendríamos 13.2 por 6, que sería 79.2 gramos por mol, ¿verdad? De litio. Eso cuando estamos refiriendo exactamente a ciertos elementos. Esa es la forma de cómo convertir de porcentajes de abundancia y también lo que son los cálculos de mol y unidades de masa atómica. Pasen feliz tarde y nos vemos en la próxima.